Bienvenidos a todos. Veo que ya hay unos 40 participantes, eso es un buen número. Qué bueno que están presentes hoy día con nosotros. En esta semana tenemos en nuestros seminarios de Ingeniería Industrial UCN, don Patricio Ramírez, él es secretario de investigación de la Escuela de Ingeniería en Coquimbo. Hace ya bastante tiempo que trabaja en la UCN, también era colega aquí en Antofagasta antes de que la Escuela de Ingeniería estuviera en la otra sede. Así que, bueno Patricio, te dejo la palabra para que puedas presentar tu trabajo de investigación. Adelante. Patricio. ¿Bien? ¿Me escuchan? Te escuchamos bien y se ve todo súper bien, Patricio. Adelante. Ah, perfecto, perfecto. Hola, buenos días. Bueno, como me estaba presentando Hernán, mi nombre es Patricio Ramírez. Yo soy doctor en Economía y Administración de Empresas y de formación inicial ingeniero informático de la Católica del Paraíso. Y como decía Hernán, estoy ya hace 12 años en la UCN trabajando primero en industria, después en informática y hace 6 años en la Escuela de Ingeniería de Coquimbo. Y bueno, como investigador a lo que me dedico ya hace una buena cantidad de tiempo, quizá 8 o 10 años, al estudio de la aceptación de la tecnología. Y sobre eso les voy a hablar hoy día. Les voy a hablar sobre qué tan preparados podemos estar en Chile para la tecnología en general. Si ustedes se fijan en este mapa que está arriba, pueden ver distintos países con distintos colores. Los colores implican el índice de su predisposición hacia la tecnología. Si bien este índice se calcula en función de cuántos servidores, cuánta gente conectada está, cuántos computadores están en ese país, más o menos da una idea de que hay ciertos países donde la tecnología tiene una alta penetración y hay otros países donde la tecnología tiene una baja penetración. Claramente Estados Unidos, Europa son países con alta penetración, igual Oceanía, y Latinoamérica, África, en general con baja penetración. Nosotros sabemos que la revolución digital está basada en que hay innovación, y la innovación implica que se usa tecnología de información. Bueno, nosotros nos hemos preguntado en este trabajo que les estoy presentando, si es que países con niveles tecnológicos menores a los donde se desarrollan los modelos normales de análisis de tecnología, tienen distintas percepciones sobre la tecnología. Bueno, en resumen y haciéndolo corto, la respuesta es no. Existen distintas percepciones de la tecnología dependiendo del nivel de tecnología que tenga el país, con independencia de la cultura del país. Vamos a entrar un poquito al detalle de eso y de eso habla mi presentación. En términos concretos, tengo que definir lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre la predisposición tecnológica. Y la definición básica de predisposición tecnológica sería aquella inclinación a usar nueva tecnología para alcanzar metas en el trabajo y en la casa. Esto hace referencia a cierta predisposición al uso de tecnología asociada a ciertos inhibidores o mitigadores mentales que tenemos cada uno. Quiero hacer hincapié que esta predisposición mental es algo que no cambia, es algo que normalmente es estable en el tiempo. Es decir, los estímulos como el marketing no va a cambiar mi deseo de ser más tecnológico o menos tecnológico. Sería equivalente a los rasgos psicológicos básicos, por ejemplo, de ser amable o ser ordenado.
Pero antes de seguir avanzando un poco en el estudio particular, quiero ir un poquito más atrás y hablarles sobre la tecnología en la historia, y cómo esa tecnología en la historia nos enseña cómo nosotros nos aproximamos a ella. Un primer ejemplo lo voy a tomar de Thomas Edison. En este ejemplo nosotros vemos que la tecnología en sí no garantiza el éxito comercial. La mejor tecnología no es por sí un éxito comercial. El ejemplo está dado por el gramófono. El gramófono fue inventado por Edison en el 1877 y fue, como aparece ahí en la figura, inventado un gramófono de cilindro. La calidad de grabación era estupenda, la grabación de reproducción también, pero no llegó al mercado. El mercado no lo quiso. Era muy complicado, era un espacio muy grande el cilindro, almacenaba poco sonido. Pasaron 30 años para que la gente de Victor desarrollara el fonógrafo con un disco, el típico LP. Este disco nació en 1900 y algo, y fue un éxito de mercado. Los clientes querían escuchar música, pero además querían que sus discos fueran unos discos que fueran compactos, que se puedan guardar mucha información en él, y no les importaba tanto la fidelidad de esa música. Thomas Edison, obviamente, estaba en contra de esa tecnología, él pensaba que lo mejor era hacer la mejor tecnología para sus clientes, pero luego ya, al final, de hacer el 910, decidió hacer un disco equivalente al LP, de un material más duro. Los clientes tampoco lo quisieron. En concreto, Thomas Edison inventó el fonógrafo, pero no tuvo ningún éxito comercial. Y 30 años después, una empresa que tomó eso, hizo una tecnología de menor calidad, pero más ajustada a los clientes, tuvo el éxito. Un segundo ejemplo histórico, y esto ya va a terminar la introducción, tiene que ver cómo la tecnología de por sí es distinta a otras cosas. La tecnología, para nosotros, no es igual que las cosas que no son tecnológicas. Un buen ejemplo puedo ver en esta idea de la carrera que en Baltimore se hizo entre un caballo y la primera locomotora que se construyó en Estados Unidos. La primera locomotora que se construyó en Estados Unidos se llama Tom, y la idea era poder llevar a los carros con personas en Baltimore, que eran arrastrados hasta ese momento, en 1900 y algo, 1800 y algo, por caballo. Pero la empresa que quería comprar esta tecnología decidió hacer una prueba. Veamos si en una carrera el caballo es peor que este motor, o al revés. E increíblemente, en la carrera ganó el caballo. La historia después dice, obviamente, que la máquina a vapor fue el propulsor de la revolución industrial, pero en esa carrera ganó el caballo. ¿De qué les quiero hablar en esta anécdota? Les quiero hablar que, en general, hace muchos años, en la sociedad está la idea de que la tecnología hay que tratarla de forma distinta, hay que evaluarla, hay que mirarla. No es algo que venga natural y que uno la acepte. Bien, resumiendo todo eso, ya hace 20 años, para Suman, que es un doctor de la Universidad de Miami, desarrolló un índice, el índice de aceptación de la tecnología o de qué tan predispuestos estamos a la tecnología, el TRI. Ese índice nos habla de que nosotros estamos predispuestos a la tecnología, dado que hay ciertos motivadores, que le llaman contribuidores, que sería el optimismo y el nivel de innovación personal. Pero además existen ciertas cosas que inhiben que uno esté predispuesto a la tecnología: el disconfort y la inseguridad. Si bien este índice fue desarrollado en 2000, se ha trabajado sobre este índice quizás en unos 2.000, 3.000 trabajos distintos, en distintos lugares del mundo, y se ha validado bastante. Pero en 2015, para Surama y Colby, desarrollaron un segundo índice que ajustaba el primero, porque las características psicométricas que tenía el primer índice no eran tan buenas. Nosotros, a partir del segundo índice, hemos desarrollado un estudio en Chile para poder revisar cuál es la predisposición que existe en Chile sobre la tecnología. Antes de entrar a eso, les voy a contar qué es el índice. Bueno, el índice, como les contaba, tiene dos variables que
apuntan o motivan a la preocupación tecnológica, sería el optimismo y el nivel de innovación. Optimismo como el punto de vista positivo sobre la tecnología y la creencia que esta tecnología le ofrece a las personas con toda flexibilidad y eficiencia sobre su vida. Y innovación es la tendencia personal a ser pionero, a ser líder con la tecnología. Y por otro lado, tenemos las cosas que inhiben la tecnología, que inhiben esta predisposición. El disconfort, que sería la percepción de pérdida de control o que la tecnología me sobrelleva, o sea, que no puedo controlarla. Y la inseguridad, que sería la desconfianza hacia la tecnología, el escepticismo porque la tecnología no va a hacer lo que dice que tiene que hacer. Se ha probado en estos 2000 artículos que se han estudiado sobre el TRI en los últimos 20 años, que estas variables tienen muchos efectos sobre la aceptación de tecnología. Por ejemplo, el optimismo sobre la reconocimiento electrónica, la reconocimión facial, reconocimión ocular. La gente más optimista lo acepta más. O el nivel de innovación. Se ha probado que la gente que es más innovadora, o sea, acepta mejor la compra móvil o dispositivos móviles. O ya en los años 80, o sea, antes que se inventara la evaluación, hay estudios que hablan que el disconfort es un antecedente importante para explicar por qué la gente no tiene tecnología en casa. Y ya, ahora, hace poco, la inseguridad se ve como un factor interesante para explicar por qué la gente no acepta los servicios de telemedicina o servicios de learning. Entonces, bueno, existe este modelo. Hay 4 dimensiones, una a favor de la innovación, otra en contra de la innovación tecnológica. Yo me metí a este cuento de estudiar este índice más o menos hace 3 años. En 2018 aparecieron los primeros resultados, y los últimos 2 años, o sea, 2019, 2020, hemos tenido otros resultados. Esencialmente ha sido con 5 muestras de datos en Chile. La primera que aparece ahí es una proporcional que se hizo entre la ciudad de Coquimbo y la ciudad de Concepción. Fondo, o sea, mezclado, algunos de un proyecto MEC de movilidad de que nos dio CONICET. La segunda son pequeñas muestras que se han hecho a partir de datos de posgrado que me ha tocado dirigir en Concepción y acá, en la de Bio Bio y la Universidad Católica del Norte. Y la última es una muestra random que hicimos, probabilística que hicimos entre Concepción y Santiago, empresa de Concepción y Santiago, a partir de unos fondos de mi colega que participamos en ese país. En concreto, hemos trabajado en 5 muestras, en 3 años, y hemos logrado publicar 7 papers en distintas revistas. Sobre uno de esos papers le voy a hablar hoy día, que en particular el paper último, que salió publicado hace unos días, el Technological Forecast and Social Chain, una revista Q1 de business y de planificación. Y los autores, obviamente yo aparezco ahí primero en la foto, después aparece mi colega Elisa Grandón, que es profesor de la Universidad de Bio Bio, y por último está Javier Roldán, que es profesor de la Universidad de Sevilla, catedrático en marketing, el estadístico, Elizabeth, ingeniero de informática, doctora en sistema de información. Bueno, yo ya me presenté. Bueno, esta gráfica es para mostrarles que tenemos este índice, pero además hay 2 artículos que vienen de la misma muestra, que ustedes podrían revisar si les interesa. Uno que salió publicado el año pasado, en la Industria Management and Data System, de la revista Q1, del área de computación y el área de industria. Y en una conferencia europea presentamos el descriptivo de estos datos. Y de hecho, lo que voy a presentar ahora es una mezcla un poco de ese descriptivo más algunos resultados de este paper que salió publicado este mes. Vamos. La muestra, como les conté, es una muestra proporcional que se hizo entre Concepción y Coquimbo. Fueron aproximadamente 800 personas que se encuestaron. Como proporcional, la mitad era un hombre, la mitad era mujer aproximadamente, y las edades están en proporción a la población chilena. Es decir, hay un 20% entre 20 y 29, un 20% entre 30 y 39, y así. Obviamente, ¿cómo conseguimos la muestra? Se fue a lugares donde habían personas,
tanto acá como en Concepción, se fue a los malls, y en los malls se vio a la gente que se quería contestar la encuesta, lo quería contestar, contestaron la encuesta. Una encuesta relativamente corta, y nos tomó alrededor de un mes conseguir los datos. Obviamente hay ciertos segmentos que costaron más, por ejemplo, hombres mayores de 60 años, costaba más conseguirlo en un mall. O sea, obviamente gente joven en un mall había mucha, pues no necesitábamos tanta. Bueno, logramos establecer esta muestra alrededor de, como le contaba, en un mes. Vamos desde lo general a lo particular. En lo general, este es el índice que se calcula a partir de 16 preguntas, que son las 4 dimensiones del TRI. Ustedes ven cómo se ve, es normal, aproximadamente. Es decir, hay muchas personas que tienen un índice alto, otras personas, o sea, una mayoría de las personas tienen un índice TRI promedio y pocas personas tienen índice TRI bajo. Es una variable relativamente normal. Lo interesante es estudiar el detalle de esto. Entonces, si vemos el detalle, nos encontramos que el optimismo en esta muestra, de una escala de 1 a 5, está alrededor de 3.8, el azul. El grado de innovación personal está en promedio de un 3. Pero en cambio, el disconfort es mayor, 3.3, y la inseguridad hacia la tecnología es 4.17, el mayor. O sea, dentro de los 4 elementos, un inhibidor, que sea la inseguridad hacia la tecnología, es la mayor dentro de la muestra. Ok, sigamos revisando más en profundidad. En esta transparencia vemos por un lado cómo se forma el nivel de innovación y lo optimismo, la variable motivadora. Si ustedes ven cómo la gente innovadora es relativamente normal, de hecho otros estudios internacionales sobre el TRI anterior, el TRI 1, el TRI 2, más o menos muestran lo mismo, y en general o sea, el nivel de innovación personal se estudia de forma normal, o sea, hay algunos que tienen, la mayoría está al medio, está en el promedio. En el caso del optimismo, como ustedes ven acá, esto también está ajustado a lo que ha pasado en otro estudio. La gente en general es más optimista con respecto a cómo la tecnología le ayuda en su vida. O sea, si bien hay pesimistas, pero la mayoría son optimistas. Cuando vemos las otras dos dimensiones, la inseguridad y el disconfort, nos encontramos que la inseguridad es algo relativamente sesgado también. La gente tiende a ser más insegura. Y el disconfort es aproximadamente normal. O sea, algunos que tienen disconfort con la tecnología, otros no tanto. Si nos ponemos a revisar esto por edad, aparecen cosas que a mí me parecen sorprendentes. Por ejemplo, si ustedes ven el negro, lo negro es el índice completo. Es decir, entre más edad tiene la gente, el TRI es más bajo, es decir, tiene menos predisposición hacia la tecnología. Eso es bastante obvio. Pero lo que no es tan obvio es cuáles son las cosas que se mantienen y las cosas que cambian. Significa lo que se mantiene es el nivel de inseguridad y se mantiene el optimismo. Pero lo que cambia radicalmente es el disconfort. Y el nivel de innovación en los adultos. Es decir, los adultos, entre más adultos son, encuentran que la tecnología es menos cómoda. Y ellos en particular son menos innovadores. No siguen, o sea, siguen en vez de ser seguidos. Eso es raro, porque un rasgo no tendría que cambiar tanto por edad. Pero aquí parece que cambia. Ahora, bueno, aquí lo mismo va a haber un poco la dispersión, ¿cierto? Como se ve, a la mayoría de 60, la dispersión es más alta y el promedio siempre el TRI más bajo. En cambio, cuando la gente es más joven, la dispersión es más baja y el promedio es más alto. Si lo vemos por educación, aparece algo que es normal. En medida que la gente tiene más educación, tiene una mayor predisposición a la tecnología, que es la línea negra. Y como se ven en la mayoría de las dimensiones, en medida que yo tengo más educación, aumenta mi predisposición. Aquí lo mismo, ahí, obviamente, en medida que yo tengo educación universitaria mayor, o sea,
la desviación con respecto a promedio es más baja, y a medida que yo tengo educación primaria, la desviación con respecto a promedio es más alta, mayor dispersión. Si lo vemos en relación al género, y esta gráfica trata de mostrarlo así, los hombres tienen una exposición a la tecnología en Chile más alta que las mujeres. Y eso se explica esencialmente porque las mujeres, como ven acá, tienen mayor inseguridad que los hombres. Y tienen, o sea, los hombres, menor disconfort que las mujeres con respecto a la tecnología. Si bien la diferencia es poca, toda la gráfica que le he mostrado, las diferencias son significativas estadísticamente. O sea, no existe, y por eso lo estoy mostrando. Es decir, hay comportamientos diferenciados por género, por edad y por educación. Bueno, nuestro estudio eso es la estadística descriptiva, nuestro estudio apuntaba hacia descubrir dentro de estos grupos de chilenos que fueron encuestados algún tipo de clasificación latente. A veces habían distintos tipos de individuos asociados a este índice. Y para eso utilizamos modelamiento de clase latente. El modelamiento de clase latente lo que trata de buscar grupos que tengan características similares, basados en este caso en probabilidades. Bueno, el buscar grupos en muestra es algo muy antiguo, y de hecho lo más conocido es a través de distancia, a media, el clustering más usado para buscar, pero nosotros usamos clase latente, clasificamos por clase latente, porque tiene ciertas características que nos ayudan. Nosotros la escala de medida está medida en una escala de Likert de 1 a 5, donde da las distancias, es difícil decir que realmente son entre el 1 y el 3, existe la misma diferencia que entre el 1 y el 2. Uno lo puede asumir, pero si tenemos otra tecnología que nos ayuda a olvidarnos de la métrica, de la variable, sería útil. Bueno, este tipo de técnicas nos ayuda a eso. El análisis por clase latente permite manejar variables discretas, ordinarias y continuas. ¿Cómo funciona esto? Y aquí voy a hacer un pequeño ejemplo porque yo sé que hay alumnos escuchando, entonces la idea es un poco contarles cómo funciona. Imagínense que tenemos esta tabla de personas, ciudadanos, Jacqueline, Sebastián, Ricardo, personas que tienen estado marital, casados, solteros, son hombres, son mujeres en género, y tendrán un partido político, son de derecha o son de izquierda. Vale. Tenemos esta tabla y lo que queremos es clasificarlos y buscar una buena clasificación para ellos. ¿Cómo funciona el análisis de clase latente? Bueno, primero definamos las variables. Habían 3 variables acá: estado marital, ¿cierto? Casado o soltero, soltero o casado, mujer o hombre, sea de derecha o de izquierda. Y podemos calcular para cada una de estas variables una cierta probabilidad. Pensemos que S, en el caso primero, sería la probabilidad de ser soltero. Obviamente el casado es 1 menos S. Si F es la probabilidad de ser mujer, 1 menos F, ser hombre. Y si R es la probabilidad de ser de derecha, 1 menos R, la probabilidad de ser de izquierda. Y en este pequeño ejemplo pensamos que vamos a usar 2 clases. La clase 1 y la clase 2. Y la clase 1 va a tener tamaño pi, y obviamente la clase 2 es 1 menos pi. Todo en proporción, obviamente. La clase 1 va a tener ciertos parámetros. La probabilidad de ser soltero, la probabilidad de ser mujer, la probabilidad de ser de derecha. S1, F1 y R1. La clase 2 va a tener los mismos parámetros similares, pero distintos. Similares porque son la probabilidad de ser mujer, la probabilidad de ser soltera, la probabilidad de ser de derecha, pero tiene otra probabilidad. Entonces, va a ser S2, F2 y R2 los parámetros del modelo de la clase 2. Seteado esto, nosotros podríamos preguntarnos cómo calculamos la probabilidad de que haya un hombre que sea de izquierda y que sea soltero, que no es mi caso, yo estoy casado. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Un hombre, un soltero hombre de izquierda sería equivalente a S1 por 1 menos F1 por 1 menos R1. ¿Ok? Lo mismo, la probabilidad de que una mujer pertenezca a clase 2. Bueno, la mujer
sea mujer casada y que sea de izquierda. Casada, mujer de izquierda, que pertenezca a la clase 2, es decir, dados los parámetros S2, F2 y R2, equivalente a 1 menos S2 por F2 por 1 menos R2. O sea, con esto estoy diciendo que uno puede calcular la probabilidad de que un individuo pertenezca a un grupo. Entonces, si uno, en esa lógica, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo cualquiera pertenezca a clase 1? Bueno, sin ninguna información, el tamaño es la proporción, de esa clase, pi. En el caso si fuera la clase 1, y tenía tamaño pi. Pero si tenemos algunos datos, por ejemplo, que es soltero, es hombre y es de izquierda, la podemos calcular como aparece ahí. Es decir, pi por la probabilidad de que sea hombre, soltero, hombre y de izquierda, dado esos parámetros, dividido por la suma de la probabilidad de que sea, que sea ese hombre del grupo 1 y la probabilidad que sea del grupo 2. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí aparece al final en la fórmula cómo se calcularía. O sea, pi por S por 1 menos F1 por 1 menos R1. Partido por pi por S1 por 1 menos F1 por 1 menos R1 más 1 menos pi por S2, 1 menos F2, 1 menos R. En concreto se puede calcular. O sea, uno podría calcular la probabilidad de que esa persona, dado esa información, pertenezca o no pertenezca a ese grupo. También lo podemos poner en la otra clase, la clase 2, con otro ejemplo. Existe un algoritmo para hacer esto. Y el algoritmo se llama algoritmo de expectación-maximización. Ese algoritmo intenta poder calcular la mejor distribución, la mejor clasificación probabilística de estos individuos a grupos. Tiene dos pasos. Primero se da el paso de expectación, calcula la probabilidad de pertenencia de cada individuo a una clase particular. En este caso, en el ejemplo, a P1 o PN1 y PN2. Y el paso de maximizar, que calcula los estimadores de los parámetros del modelo de esta nueva clase, luego que yo hice esta primera segmentación. El algoritmo es un algoritmo iterativo. O sea, lo que intenta primero, en forma aleatoria, pone a los individuos en una clase, luego calcula S1, F1, R1, S2, S2, o sea, los parámetros de esta clase, y calcula los tamaños. Y vuelve a realizar esto hasta que en algún momento esto no cambia. Como aparece ahí en el gráfico, que lo saqué de Wikipedia, empieza aleatoriamente a buscar y después, bueno, hace los cálculos y vuelve a iterar y vuelve a iterar y vuelve a iterar hasta que en algún momento sabes que la diferencial entre lo que había antes y lo que hay ahora es muy poquito, paro. Si uno dice 2 grupos, hace 2 grupos. Si uno dice 3 grupos, hace 3 grupos. Si uno dice 4 grupos, hace 4 grupos. Bien. Entonces, ¿qué me permite? Me permite clasificar individuos con información faltante. Porque a lo mejor, como no tengo esa información, podía calcular la probabilidad con los otros datos. También me voy a asignar elementos o sujetos a ciertas clases sin que tenga que depender con un cierto grado de incertidumbre. Y lo otro interesante de esta técnica es que nos permite seleccionar la mejor clase o la mejor segmentación posible a partir de ciertos parámetros. En particular, nosotros usamos acá el parámetro VIC, que es el criterio de información bayesiana, que depende de, bueno, ahí aparece la explicación, depende de la cantidad de parámetros estimados, del tamaño de la muestra y la probabilidad, o sea, no condicional. A menor VIC, la clasificación es mejor. A mayor VIC, la clasificación es más mala. Si bien esto podría sonar como chino para algunos, para otros puede ser muy básico, lo que yo quiero hacer es descansar un par de minutos y mostrarle un ejemplo con un software que se llama RapidMiner, de cómo se podría hacer esta clasificación, para que vamos entendiendo lo que se hizo.
Aquí lo que está haciendo el software es tomando los datos de la encuesta y está modelándolo para poder hacer la clasificación basada en este algoritmo EM. El algoritmo selecciona, aquí el procedimiento selecciona los 4 atributos que se quieren modelar, y luego simplemente aplica una normalización para estandarizar estos valores, y el clustering basado en EM. Aquí le vamos a poner 5, porque es el que encontramos que es la mejor clasificación. Ya le voy a mostrar los valores. Y aquí lo que hace, obviamente, este proceso iterativo, empieza a buscar todas las clasificaciones posibles, y bueno, y determina los distintos segmentos. Por ejemplo, aquí puedo ver el rasgo de nivel de innovación. Si lo veo en total, pero si pongo el label, que sean los distintos clústeres, pueden ver las diferencias que hay en los distintos clústeres. Ahí está el disconfort, aquí está la inseguridad, y por último, el optimismo. Bien, esto para contarles que algo aproximadamente así fue lo que estuvimos haciendo para poder buscar esta clasificación. En realidad nosotros utilizamos otro software, no este, pero la idea es la misma. Lo hicimos para un clúster, para 2 clústeres, para 3 clústeres, para 4 clústeres, para 5 clústeres, 6 clústeres, 7. Bueno, y encontramos que el modelo con 5 clústeres era el que tenía el BIC menor. Es decir, nos estaba diciendo la metodología que era la mejor posibilidad de clasificación de estos individuos a partir de estas 4 grandes variables. Este es el resultado de esta clasificación. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las dimensiones: optimismo, nivel de innovación, desconfort e inseguridad. Y acá tenemos los distintos perfiles de los distintos tipos de clientes, de consumidores de tecnología en Chile. El primero son los exploradores, que serían en el ranking 1 en optimismo y nivel de innovación. Y tienen ranking 4 en disconfort y inseguridad. Después vienen los pioneros, que son un poco menos optimistas que los anteriores, un poco menos innovadores que los anteriores, pero su nivel de disconfort es un poquito más alto y nivel de inseguridad un poquito más alto. Después vienen los escépticos. Los escépticos son aquellos que su optimismo es bajo con respecto a la tecnología, no son muy innovadores, pero la verdad, su disconfort con la tecnología es bajo y también su seguridad es bajo. Es decir, no le gusta la tecnología, no es que le tengan miedo. Después vienen los dudosos. Los dudosos son aquellos que su nivel de optimismo es medio, su nivel de innovación es medio, pero tiene un nivel de disconfort relativamente alto y de inseguridad relativamente alto. Y por último están los evitadores, aquellos que su optimismo e innovación es baja y su disconfort e inseguridad es la máxima. Si comparamos esta estructura con la estructura de un estudio similar en Estados Unidos, nos encontramos que a nivel global, los 5 grupos que existen en Chile también existen en Estados Unidos. O sea, realmente estos 5 tipos de clientes o predisposiciones o arquetipos de predisposición hacia la tecnología se da en Chile o en Estados Unidos. Bueno, y así en otros países. Pero hay un problema.
la proporción de personas que pertenecen a esos grupos. En esta gráfica mostramos la proporción de personas que pertenecen a estos grupos en Chile. Por ejemplo, los exploradores son un 5%, los pioneros un 41%, los escépticos un 1%, la gente dudosa un 40% y los que evitan la tecnología un 13%. A ver, si se lo comparamos con Estados Unidos, y aquí aparece esto. Fíjense. La proporción de exploradores de Estados Unidos es más alta. La proporción de pioneros es más baja. Pero la proporción de escépticos en Estados Unidos es relativamente más alta que en Chile. Es increíblemente más alta. Y la gente que está dudosa de Estados Unidos es menos de los que está en Chile. A ver, para ponerlo en más claro. Imagínense, tenemos esta realidad, la de Chile. Pero si fuera Estados Unidos, esto. Aquí tengo datos de un seguimiento que se hizo de cuál fue la penetración de Internet en Estados Unidos. Si pensamos en Chile y llevar esto análogamente a Chile, y pensamos en 4 años, los exploradores, que son el 5% del mercado, llegaría el año 1 de enero, digamos, los primeros que llegan. Recién el segundo año, entre abril y mayo, aparecen los pioneros y llegamos al 46% del mercado. Tenemos que esperar un año para que esta tecnología prenda. Pero no, pero a la mitad. Al final de ese año llegan los escépticos que contribuyen con un 1%. Nada. Aún llegamos al tercer año, vamos a llegar al tercer año, y aún no ha llegado al 50% del mercado potencial. Solo entre el año 3 y el 4 llegan los dudosos. Y llegamos al 87% del mercado. Obviamente, al año 4 llegan los que se compran el celular luego de 4 años y se convencen que el smartphone es bueno o se convencen lo que sea que es bueno y llegamos al 100% del mercado. Esta realidad es muy distinta a la realidad que sucede en Alemania, en Estados Unidos y en Inglaterra con respecto a la disposición tecnológica. Cómo la gente acepta las nuevas tecnologías. Entonces, el tema de proporción no es menor. Es importante saber qué proporción de clientes está en cada una de estas dimensiones, en cada uno de estos segmentos. Bueno, entonces, esta es nuestra realidad. 41% pioneros, 5% exploradores. Muchos dudosos. Revisémoslo en detalle. Con esto ya vamos terminando. ¿Cuáles son los exploradores? Bueno, los exploradores, aquí se ven, el 5%, esencialmente son gente universitaria, y con estudio secundario, más mujeres que hombres. Recuerda que nuestro estudio es proporcional entre hombres y mujeres. Hay más mujeres que hombres exploradores, son más estrategas más. Y entre 40 y 50 años. ¿Qué pasa con los pioneros? Los que van segundos a buscar la tecnología. Bueno, pues, mayoría universitario, 80% universitario, siguen siendo las mujeres las pioneras. Y la distribución por edad, bueno, relativamente gente joven, entre 20 y 40 años. Los escépticos, que es un grupo muy pequeño, está bastante destruido, y son o sea, entre hombres y mujeres, son más o menos igual, y son universitarios, son jóvenes. Y después vienen los que están dudosos. Y ustedes se fijan acá, los dudosos, y dicen, bueno, son todos sin educación. No, hay un porcentaje importante de gente de educación universitaria que es dudosa sobre la tecnología, casi un 60%. La distribución entre hombres y mujeres está por igual, o sea, hombres y mujeres, la misma cantidad de dudosos. Y la distribución por edad, bastante similar. O sea, en la práctica, los dudosos están muy bien repartidos entre hombres y mujeres, esa educación, o sea, y edad. Bueno, y por último, están los que evitan. Los que evitan también están repartidos por educación, no son solamente la gente con poca educación, son la gente terciaria y secundaria también, evitan la tecnología. Principalmente son hombres, y esto es interesante. Claro. Vemos que hay un cierto sesgo a que las mujeres son más innovadoras que los hombres en Chile. Y obviamente la gente de mayor edad. Es decir, un hombre adulto, uno tendría a pensar que evita la tecnología.
Y ya para terminar. Entonces, si bien esto no es conclusión del estudio, una conclusión mía de esta presentación, ¿estamos listos para la transformación digital, dados estos datos? Bueno, tendríamos que decir que los adultos menos que los jóvenes, que las mujeres un poco menos que los hombres, en general, que la gente con menos educación menos preparada. Solo un 5% la gente es exploradora de tecnología, que contrasta mucho con respecto a países con tecnología muy desarrollada. Y por último, hay un grupo muy importante de gente que es dudosa de la tecnología, que eso es muy extraño, es distinto. Nosotros creemos que es un rasgo particular de este tipo de nivel tecnológico. En el paper lo explicamos a través de un modelo un modelo de cómo la tecnología se va desarrollando dentro de una organización o dentro de un país. Pero aquí les dejo solamente la idea de que es sospechoso que nosotros tengamos un importante grupo de personas que están dudosas con respecto a esto. Bien, y con eso terminé, yo creo que entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu presentación. Bastante interesante el tema. Bueno, ahora corresponde la parte que corresponde a las preguntas. Voy a partir yo con una pregunta y luego, ¿cierto?, le voy a pedir al resto que, si es que tiene alguna pregunta, pueda abrir su micrófono y hacer la pregunta de forma abierta. Patricio, mira, tengo dos preguntas respecto de la presentación que hiciste. Primero quería preguntarte sobre la muestra que se tomó. Me parece que dijiste que se había tomado en unos malls, y mi pregunta respecto a eso es si es que piensas que hay algún tipo de sesgo en el muestreo que ocurra por el estar consultando solamente a las personas que concurren a un mall. Y mi segunda pregunta tiene que ver ya como los resultados, sobre si es que estábamos preparados para la implementación de tecnología en Chile. ¿Cómo se verían modificados o cómo piensas tú que se podría modificar esa conclusión en vista de, entre comillas, la obligación de que durante esta pandemia estemos forzados, ¿cierto?, a tener que resguardarnos la tecnología para podernos mantener comunicados? Este mismo seminario que lo estamos haciendo en línea es un ejemplo de aquello. Sí, me gustaría que me dieras tu pensamiento al respecto. Yo, sobre lo primero, sí, es una limitación fuerte del estudio que nosotros solamente tengamos a consumidores. Ahora, de verdad, nosotros el objetivo principal de este estudio era ver cómo los consumidores adquirían tecnología. Entonces, claro, un lugar importante donde están los consumidores son los malls. Dado que el comercio electrónico en Chile está un poco desarrollado, la gente va a comprar físicamente, entonces era un buen lugar. Pero claramente no nos habla de la gente que tiene menos recursos y que no puede ir a un mall. O sea, hay un sesgo acá. De hecho, nosotros no mostré aquí los resultados, pero hay un sesgo en el nivel socioeconómico. Aquí la gente es media alta la que está encuestada. Están encuestando a gente de nivel socioeconómico bajo. Y eso va un poco a los malls. Entonces, eso es un sesgo y luego, y estoy de acuerdo que es algo que se podría mejorar si se hace un estudio proporcional que considere no solamente a los compradores, sino también a los potenciales compradores. Bien, y lo otro, sí, yo he estado dándole un poco de vuelta, que ayer estuve preparando esta presentación, si estas conclusiones son iguales a hoy día, pero de verdad, la respuesta es que yo creo que sean iguales. Si hoy día volvemos a hacer el mismo cálculo, preguntamos a las mismas 800 personas aquí en Coquimbo y en Concepción, van a encontrar la misma predisposición. A diferencia de que a lo mejor la persona va a tener que usar la internet para comunicarse con su abuelo, o el abuelo con su hijo, o con su papá, pero está obligado a hacerlo, no está predispuesto a hacerlo. Entonces, es un rasgo que no cambia tan rápidamente. Va a cambiar, obviamente, quizás tenemos 20 años, va a cambiar. Aquí mostramos que hay una diferencia importante entre Estados Unidos y acá. Los que han vivido allá, en países desarrollados, saben que hay una diferencia importante en cómo las personas se mueven con la tecnología que cómo se mueven acá. Entonces es una cosa cultural que puede en 20 años vamos a ser distintos. ¿Sí?
si tenemos más tecnología, pero de un día para otro, porque nos imponga la necesidad de usar tecnología, nos vamos a cambiar este rasgo, que es un rasgo que lo tenemos ahí, o sea, dentro de nosotros, por lo menos por un buen tiempo. Entonces hay que tomar las precauciones. Ahí yo mostré unos monitos donde decía que, o sea, el nivel de disconfort hacia la tecnología y la inseguridad afectaban algunas tecnologías. De hecho, la inseguridad afecta eh, la, la educación a distancia, el learning, y también los servicios médicos a distancia. Y es muy importante porque hoy día nosotros estamos utilizando esto para hacer clases y estamos utilizando esto para ir al médico. Entonces, si estamos inseguros, si nuestra nivel de inseguridad es alta y sabemos que los adultos mayores están muy inseguros, pues habría que hacer algunas medidas para mitigar eso. Es claro que hay un grupo de chilenos que no les importa, que son los pioneros, los exploradores, eso están bien, digamos. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos en ese grupo. Pero hay otro grupo de chilenos muy importante que duda sobre la tecnología. Y bueno, y ellos van a estar ahí, que no les gusta la clase en línea, que no van a ir al médico a distancia, van a tener que ir para allá y exponerse a los riesgos que pueden existir de ir a contaminarse, etc. Esa es mi respuesta, Hernán. Muy bien, muy bien. Ok, me parece interesante el análisis que hace. Bien, he sacado la restricción del micrófono. Ahora los participantes pueden abrir su micrófono de forma libre. Por lo tanto, si es que alguien tiene alguna pregunta, este es el momento en que abran su micrófono y por favor, ¿cierto?, formulen su pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola Patricio, soy Pablo Miranda. Hola, Pablo. Muchas gracias, estuvo muy entretenida la presentación. Es interesante ver, yo espero que los alumnos también lo noten, porque efectivamente es una clase muy práctica de aspectos estadísticos que ellos ven en los cursos, ver cómo tú puedes sacar resultados concretos con técnicas que a veces la ven más teóricas, así que eso lo encuentro muy valioso también. Bueno, mi pregunta, la verdad que es bien, ¿cómo decir? Cuesta en una presentación entender todos los detalles, así que la verdad que es capaz que uno leyendo el paper pueda resolverlo. El estudio se basó en un indicador relativamente nuevo. ¿Cómo se llamaba el nuevo que calcularon? TRI. Entonces mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si tú intentaras hacer el mismo estudio pero con el indicador anterior? Entonces hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, ¿habrías podido replicarlo o sencillamente no se habría podido? Y lo segundo es, si lo hubieses hecho, te hubiese dado resultados muy distintos, o sea, conclusiones muy distintas, y ahí, bueno, ¿cómo poder comparar los resultados, digamos? No sé si me explico. Sí, mira, sí, Pablo, perfecto, mira. El índice del TRI, esta versión 2.0 que ocupamos nosotros, una versión reducida del 1.0. El 1.0 era un indicador que tenía alrededor de 35 ítems, y se fue reduciendo, y bueno, y el indicador que nosotros ocupamos tenía 16 ítems, 16 preguntas. Se había hecho en Chile hace, creo que 10 años atrás, el mismo Parasurama, con un profesor Roja, que es chileno porque trabaja en Canadá, habían hecho un estudio en Chile, y lo publicaron en una conferencia, y de verdad ellos no llegaron a establecer o sea, los perfiles, sí llegaban a medir el índice. Y la medición era bastante similar a la que hicimos nosotros, ¿eh? No había cambiado mucho en 10 años, esa es la verdad. Porque si bien eran 30 y tantos ítems, al final se consolidaban en 4 dimensiones igual, que las mismas dimensiones. Entonces no podía calcular el promedio en cada dimensión. Y el promedio era bastante similar que hace 10 años. A diferencia que el estudio que había hecho, o sea, para Surama y Rojas en Chile, nosotros no nos basamos en la encuesta telefónica, nosotros preguntamos a las personas directamente, y además nosotros preguntamos en un Chile que habían pasado 10 años de la tecnología del año 2010. O sea, había una diferencia importante, nosotros en el paper lo mencionamos ahí, que Chile en 10 años ha evolucionado mucho en tecnología, nosotros pensamos que quizás podríamos estar más cercanos a un país desarrollado tecnológicamente. Nosotros, el instrumento que utilizamos, el TRI 2.0, es un instrumento que es comercial, no se puede usar directamente. Nosotros tuvimos que pedir permiso a los dueños, que en este caso era el profesor Parasurama, que nos dio autorización para usarlo académicamente, entonces él está al tanto de nuestra investigación. Y bueno, resumiendo, yo creo que el otro instrumento, si lo hubiéramos aplicado, hubiera dado prácticamente lo mismo,
La gracia de este instrumento es que era un refinamiento del anterior, entonces eran ítems que al final no tenían mucho sentido. Vamos a preguntarlo porque ya eran, estaban muy correlacionados con otros ítems de la misma dimensión. Y eso. El dio similar, o sea, y no lo hicimos así porque de verdad ya no tenía sentido hacerlo con el instrumento antiguo. Ya. Por tanto, ahora, sí hay una deficiencia que tuvimos, que al final cuando hicimos el cálculo, lo queríamos comparar con estudios similares, con el mismo instrumento, y de verdad encontramos solamente 2 a ese momento que estaban en el mundo hecho y publicado. En cambio, el otro había miles del TRI 2.0. Entonces, claro, ahí el análisis que tuvimos que hacer de comparativo con otras sociedades fue limitado. Este paper lo terminamos de escribir hace casi año y medio. Entonces, claro, entre ese año y medio y ahora quizás ha aparecido cosas nuevas, digamos. No sé. Claro. Perfecto. Gracias, Patricio. Muy bien, si es que alguien también hay más preguntas, este es el momento para hacer las preguntas. Abran el micrófono simplemente. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Osman. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación, Patricio, bastante interesante. Solamente una consulta de carácter conceptual en lo que son los exploradores. Yo entendí el concepto de explorador como aquel que está dispuesto a la primera tecnología a adquirirla y poder practicar o poder conocerla, que podríamos llamarla el consumidor en el fondo, una persona de perfil más consumista, o tiene otra visión de explorador aquí en este análisis que hiciste tú. No, sí, mira, la idea de explorador acá es alguien que realmente él es optimista hacia la tecnología, muy optimista, y además él se cree muy innovador en lo personal, o sea, cree que es líder de opinión, que sus amigos le preguntan a él sobre la tecnología. Y por otro lado, no tiene miedo, no tiene inseguridad con la tecnología y tampoco, o sea, siente disconfort con la tecnología, o sea, la encuentra buena, todo es bueno en la tecnología. Ese es el pionero, que en nuestro caso es un 5%. Es culpa del explorador, que es un 5%. Porcentaje bajito, de personas que realmente van con todas. No, obviamente van a ser los primeros que van a intentar comprar. No, que no van a ser los primeros que compran, que a lo mejor puede ser un estudiante y no tiene los recursos, pero va a saber mucho de la tecnología. Y va a asesorar a sus tíos, a sus papás con la compra de tecnología. Quizás no tiene los recursos para comprar. Esa es como la idea del explorador, que va primero a revisar la tecnología. Ese es nuestro 5%, que se diferencia bastante con Estados Unidos, que es el porcentaje más alto en Estados Unidos, de exploradores, de gente que no le encuentra la tecnología muy buena en todas las dimensiones. O sea, no le da seguridad, no tiene conformidad con ella. O sea, él es un referente para sus pares y además él cree que la tecnología es buena para la vida en general. Es o sea, que se ve un poquito de explorador, que el explorador en la práctica, o sea, se parece mucho a pero no son niveles de innovación son un poquito más bajos. Él no está tan seguro que en todos los aspectos de la vida la tecnología sea la solución, y además que encuentra un poco de disconfort y un poco de inseguridad con respecto a la tecnología. Entonces, espera que el amigo le diga, y después lo compro. Esa es como la idea del segundo grupo, que son los exploradores. Se ocupa los pioneros, los que van primero a colonizar la tecnología, luego que el explorador ya encontró algo interesante. Ok, muchas gracias. Bien, tengo una pregunta por chat que me mandaron, así que la voy a leer literal, Patricio. ¿Sí? Dice, pregunta si es que el muestreo se hizo en Coquimbo, y si es que fue así, ¿estaría acaso cejado considerando el centralismo latente en Chile? Esta es la pregunta de Ramón Aguad. Sí, sí, la respuesta es sí. Todos los sesgos demuestran, la respuesta es sí. O sea, lo hicimos en Concepción, relativamente más grande que Coquimbo, y lo hicimos en Coquimbo. Las proporciones de la muestra fueron más grandes en Concepción y más pequeñas en Coquimbo, ¿okay? Respetando un poco la proporción. Pero claramente Concepción es distinto a Santiago y Coquimbo es distinto a Santiago. Entonces, si hemos tomado Santiago, quizás hemos encontrado la proporción quizás había sido distinta. La proporción había sido distinta en los grupos. Yo sospecho, por el estudio que ha hecho antes Rojas con Parasurama en Chile de hace 10 años,
iban a salir los mismos grupos. Los mismos grupos, porque él hizo un estudio, o sea, que lo hizo por teléfono, y lo hizo con las distintas regiones de Chile. Entonces, claro, le dio algo más o menos similar, con sesgo, pero más o menos similar. Entonces incorporó a Santiago. A lo mejor la proporción ha sido distinta. Yo no lo tengo claro, de verdad. No estoy tan seguro de apostar que los 7 millones de habitantes de Santiago se comporten como el 1,5 millones que ha estado en cuarentena, digamos. Son muy distintos. Entonces, o sea, hay un grupo de Santiago que tiene un alto nivel adquisitivo, pero no son los 7 millones. En los 7 millones hay mucha gente de regiones que está ahí dando vueltas, digamos. Entonces, quizá tiene un comportamiento como consumidor equivalente al de Coquimbo, o el de Viña, o el de Concepción. Pero es un sesgo. Muchas gracias, Patricio. Tenemos un minutito más para una última pregunta, si es que hubiera por ahí. Bien, ok, no hay más preguntas. Patricio, te agradezco. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hay una pregunta por ahí. Sí, hola. Mira, mi Vale. nombre es Didimo Escobar. Interesante, por cierto, lo que lo que estaba explicando ahí el profesor. Lo que sí deseaba preguntar eran un poco de momento en que uno levanta el evento de clúster en diferentes regiones o diferentes tipos de escenarios. Es por ahí calcular un tanto lo que es el soporte, lo que es la confianza, lo que es el lift. Entonces, de pronto se me viene un poco a la mente el hecho de que del tamaño de la muestra, en este caso, que fueron 800 y fracción, ¿bien? Para hacer este clúster, en este porcentaje el uso de la tecnología de la muestra N, ¿qué tal fue qué tan razonable fue, o más que razonable, de qué porcentaje fue el que obtuvo en el cálculo del soporte finalmente este tamaño de la muestra en realidad? Dado que al tener una muestra de población o al hacer un tipo de encuesta, puedo tener quizás, bueno, dependiendo de la encuesta viene el resultado, pero hay que obtener así lo que es el soporte, lo que es la confianza, lo que es el lift, luego de eso meterse en un árbol de decisión, ver si efectivamente voy a meter la derivada que sería la entropía en función de los datos obtenidos, ¿verdad? Para el criterio de separación que voy a hacer entre hombres y mujeres y la segmentación que se va dando entre hombre y mujer entre 10 a 20, 21 a 30, 31 a 40, por ejemplo. Entonces, por ahí viene un poco la sensibilidad, independiente del software que haya utilizado. De hecho, ya he utilizado RapidMinder. Le iba a preguntar quizás por Python, con la librería Scikit-learn. Pero más allá de hablar de eso, en el cómo le fue un poco con esto. Mira, perfecto. Mira, dejé una mala impresión a mostrar RapidMinder, porque lo mostré porque es una herramienta que ocupo en clase, digamos. Pero de verdad nosotros usamos LatenGold, que es una herramienta que se usa estándar para hacer clases latentes en marketing. LatenGold trabajamos con covarianza, y las covarianzas eran género, educación, y el análisis que hace LatenGold trata de determinar si realmente esa segmentación, o sea, a partir de esas covarianzas, es significativa. Trabaja con nivel de significación, no hace predicción. Tú estás apuntando un poco a la idea de predicción. Ver cómo nosotros podemos, a partir de esta clasificación, en otra muestra, o en esta misma muestra, a través de alguna forma de segmentación, probar que estos grupos se vuelven a dar, este modelo se puede replicar en el nuevo. Eso no se hizo acá. O sea, normalmente la lengua se basa en asumir ciertas ideas del grupo, o sea, asumir que tiene cierto comportamiento normal, y a partir de eso pueden, o sea, hacer una explicación. No, o sea, no predice, o sea, no podría yo decir que esto, o sea, ha sido testeado para predecir en el futuro el comportamiento de esto o de otro grupo de usuarios de tecnología. No tengo esa herramienta, no lo hicimos, obviamente con menos de 800 datos, 780, era muy difícil de hacerlo. O sea, posible, no lo he visto, yo creo que es posible si tuviéramos más datos, pero claramente esto no es una predicción, es simplemente una constatación que existe esa estructura dentro de estos datos. Estadísticamente lo probamos, pues no probamos que podemos predecir a partir de futuros preguntas del TRI si se van a dar los cinco grupos. Eso es como
Esa Ok. es la idea, ¿no? Eso, ahora comprendí, dado que como mencionó los 5 clústeres en realidad, entonces uno tiende a pensar, ok, si hay 5 clústeres de por medio, naturalmente para poder etiquetarlos y darle una clasificación, tengo que tener un modelo de entrenamiento. Entonces uno llega a la segunda pregunta de bajo qué datos finalmente se entrenó el modelo para llegar a que Claro, sí, tanto sí, hombres y sí. Sí, mujeres, no, sí te entiendo. Si tú estabas preguntando, pensando en un modelo predictivo, que claro. en este caso es simplemente un modelo descriptivo. No, no, Mm. eso es. Vale, Lo muchas otro que es gracias. interesante, porque obviamente necesitaríamos mucho más datos. Yo creo que la muestra norteamericana, que es sobre consumidores, y está hecho sobre, o sea, cientos de miles, uno podría quizás jugar. O sea, sería una buena pregunta para Basurama, que es el que se dedica a eso en Estados Unidos, digamos. Él tiene muchos datos para jugar, digamos. Y puede predecir, digamos. Nosotros, lamentablemente, en Chile no existe el INE o la gente de economía no hace ningún estudio a nivel de individuo preguntando estas cosas, ¿no? Como si se hace en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos son estos, los datos que podemos sacar nosotros directamente con las personas. Pero Gracias, muy buena profesor. pregunta, gracias. Gracias, profesor. Gracias. Bien, ya estamos pasaditos un poco de tiempo, así que con esto cerramos la sesión de preguntas. Agradecer nuevamente al doctor Patricio Ramírez por su excelente presentación. Muchas gracias, Patricio. Y los dejo invitados para nuestro próximo seminario la semana que viene, el día viernes feriado, 1 de mayo. Por lo tanto, nos vamos a saltar esa semana y los dejo invitados entonces para el viernes 8 de mayo en este ciclo de seminarios de Ingeniería Industrial UCN. Les recuerdo que esta sesión fue grabada, por lo tanto también si desean revisarla nuevamente y compartirlo con estudiantes o colegas, lo pueden hacer visitando nuestra página en YouTube de Ingeniería Industrial UCN. También los invito a suscribirse al canal. Y con eso cerramos la sesión. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos los que asistieron. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias por la invitación. Adiós.